Bueno, pues buenos días a todos. Ya estamos aquí. Muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Bienvenidos. Somos Mario y Rosario Sandoval. Ahorita viene Mario, le doy chance que se tarde un poquito. Bienvenidos a todos. Pues Mario y yo somos los presidentes del Consejo Nacional de Laicos. Vamos a iniciar con una oración al Espíritu Santo y ahorita continuamos con la información que les vamos a dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Beato Anacleto, ruega por nosotros. Santos mártires mexicanos, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues decirles que este taller de 7 sesiones, hoy es la segunda sesión, pues es para conocer la vida y obra del Beato Anacleto González Flores, patrono de los laicos mexicanos, y es ofrecida por la DELAI, por la Dimensión Episcopal para los Laicos, presidida por Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, que en coordinación con Juntos por México, con el Frente Nacional por la Familia y con el Consejo Nacional de Laicos, estamos impulsando a que se conozca la osadía de este gran hombre de Dios, laico, igual que nosotros. El día de hoy, pues, el tema será Tú serás rey, un programa de osadía cristiana por el maestro Diego Hernández. Maestro, pues bienvenido y adelante. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Soy Diego Hernández, soy originario de Guadalajara, Jalisco, periodista, director de Cabildex Latinoamérica. Soy también director de comunicación y desarrollo para Iberoamérica de la Política Network for Values, que es una red internacional de políticos pro vida, pro familia y pro libertades. Vivo en Brasil desde 2002, desde el año 2002, casi es bueno, la siento como mi segunda patria, y soy casado con Rebeca Eugenia, también de Jalisco, de Guadalajara, y con ella soy padre de 10 hijos, uno en el cielo y 9 aquí, con nosotros dando lata. Bueno, no se crean, enriqueciendo nuestra vida. Me han pedido que con ustedes trate este tema. Tú serás rey, un programa de osadía cristiana. Y quiero decirles que para mí fue de alguna forma un poco difícil el poder decidir en la planeación que hicimos en Cabildex para el diseño de este curso. Me pasaron, digamos, Francisco Sánchez, que fue junto con el seminarista eh, de Texas, Rafael Becerra, que organizaron, digamos, los elementos básicos, pero me dieron mucha libertad para poder presentar los contenidos de este tema. Y un abordaje que sería habitual o que sería normal, por así decirlo, sería ir repasando el libro, ¿no? Explicarles la estructura del libro, sus capítulos, y poco a poco poder ir repasando el libro y sobre todo subrayando las partes más importantes que, digamos, iluminarían nuestro presente. Sin embargo, he querido hacer otra cosa. He querido un poco dar algunas claves de lectura para el libro, porque creo que, siguiente, por favor. Si quieren, yo puedo compartir desde aquí la pantalla y aquí yo voy controlando, pero si ustedes quieren, igual. ¿Sí? ¿Puede ser? Gracias. Perfecto. Entonces, el abordaje, les digo que asumí,
es el de darles a ustedes, que son laicos, que trabajan en la iglesia, que son activos en el ámbito de lo eclesial, pero también de lo social, darles algunas llaves de interpretación, ¿no? Y poder compartir con ustedes lo que en Cabildex, estudiando este libro, hemos encontrado como elementos que son fundamentales o que realmente nos permiten, nos dan una luz para el presente, pero en aspectos que a veces que no están, digamos, o ningún autor hasta el momento los ha definido de forma tan clara. Este libro, Tú serás rey, es el libro más conocido. Muchos de ustedes conocerán de Anacleto, muchos de ustedes conocerán esta edición, que es una de las ediciones más viejas. Esta es una reimpresión, claro, pero es la edición amarillita, ¿no? Que es la segunda más vieja que fue editada por la ACJM. La primera edición no tiene fecha, es un poco después de su muerte, es póstuma, y la segunda edición, que es una de las más divulgadas, me parece de los años 50. Bueno, este libro es el más conocido y probablemente fue escrito poco tiempo antes de su muerte, en plena persecución religiosa. Y creo que es un libro un poco incomprendido porque quizás al leerlo, abrimos las primeras páginas donde él explica lo que es este libro y dice, este libro aspira a ser un libro de juventud, en el sentido más intenso y fecundo. Y hasta ahí se quedan, a lo mejor muchos. Pero el texto sigue, es decir, un libro de osadía cristiana. Porque la base, escuchen bien, la base de todas las derrotas que han caído y llevamos sobre nuestras espaldas, está en plena persecución religiosa, está en la base de estas derrotas un inmenso lastre de pusilanimidad y apocamiento. Pusilanimidad y apocamiento en las vidas enfermas y raquíticas de los individuos y una postración espiritual innegable y desesperante en nuestra vida pública. Este libro de Anacleto González Flores, que fue divulgado como su herencia, y de hecho lo es, su herencia para los jóvenes, las generaciones que él educó y las generaciones siguientes, como una herencia para la ACJM, porque de hecho a ellos les dedica este libro, ¿sí? Es un libro también que condensa buena parte del pensamiento social y político de Anacleto, pero también su pensamiento sobre la cultura, sobre la civilización y sobre el cambio generacional o el cambio de época. Anacleto vivía en un momento histórico, vivió durante un momento histórico dramático, en el que estábamos, digamos, iniciando después de una ilusión generalizada de esperanza en el tiempo que venía por el inicio de 1900, el nuevo acercándose al milenio y además, digamos, con una serie de innovaciones tecnológicas, Zeppelins volando, la Torre Eiffel, etcétera. Había una gran esperanza de que el siglo que nacía sería un siglo extraordinario. Pero este siglo, lo que a nosotros nos tocó también, algo parecido en el siglo XX, en el siglo XXI, que inició algunos años atrás, algunas décadas atrás, tuvo su 11 de septiembre, su Día de las Torres Gemelas, y no fue un día, fueron décadas de guerra. Tuvo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue vivida a distancia por Anacleto, pero sus contemporáneos católicos, entre ellos, por ejemplo, Tolkien, entre ellos Christopher Dawson, Inglaterra, Eliot, etcétera, ellos que estaban en este ambiente cultural católico o cristiano, vivenciaron esta gran herida que fue como una llaga enorme y que dio un choque de realidad para estos cristianos que percibieron
y se comienzan a escribir en esa época una serie enorme de libros que comienzan a hablar sobre el ocaso de Occidente, sobre el fin de la época, sobre el inicio del derrocamiento digamos, de los valores cristianos en la sociedad. Comienza a sentirse que los valores cristianos que la modernidad había secuestrado y que parasitariamente había utilizado para desarrollar toda una cultura que generó pensamiento que se apartó de Dios, que hizo una ruptura con la realidad, por lo tanto un pensamiento ideológico que usó los valores fundamentalmente cristianos como la libertad, la igualdad, y parasitariamente los trastocó en otras cosas, como decía Chesterton, valores que se volvieron locos, virtudes que se volvieran locas, desembocaron en esto. Hubo un momento de aparente gran esplendor en el inicio de 1900, pero luego el balde frío de la guerra. Y hay un poema de un contemporáneo de Anacleto González Flores, disculpen que abunde un poco en esto, pero me parece importante, de Thomas Eliot, Stern Eliot, que se llama Tierra Baldía, que precisamente hacemos 100 años este año de que lo escribió. Y en Tierra Baldía se divide en varios, digamos, capítulos. Es un poema largo, dividido en varios capítulos, en 5 capítulos. El primer capítulo se llama El entierro de los muertos. Abril es el mes más cruel, creando lilas de la tierra muerta, mezclando memoria y deseo. ¿Cuáles son las raíces que se aferran? ¿Qué ramas crecen en esta tierra pétrea, basura? Hijo de hombre, no puedes decir ni adivinar, pues conoces solo un montón de imágenes rotas. Fíjense, conoces solo un montón de imágenes rotas. Y el árbol muerto no te da cobijo. Ni el grillo alivio, ni la piedra seca hace ya ruido en el agua. Solo hay sombra bajo esta roca roja. ¿Por qué roja? Por la sangre. Te enseñaré el miedo en un puñado de polvo. Mirando el corazón de la luz, hay solo silencio. La ciudad es irreal. Una multitud fluía por el puente de Londres y no creí que la muerte hubiera deshecho a tantos. Los que fluían cuesta arriba, boca arriba. Está hablando de muertos, de cadáveres bajo el puente de Londres. Pero también habla de una decadencia moral en el tercer capítulo de este poema. El segundo capítulo de este poema narra un diálogo en un bar en el que hay algunas mujeres dialogando, platicando, departiendo, bebiendo con algunos hombres, y una de ellas refiere a un aborto. Son estas pastillas que tomé para echarlo fuera, dijo. Ya he tenido 5 y casi se me muere el más pequeño, George. El boticario me dijo que me iría muy bien con estas pastillas, pero nunca más he vuelto a ser la misma. Este poema, les recomiendo que lo lean, retrató exactamente el momento que Anacleto González Flores estaba viviendo y que se vivía a nivel mundial. El mundo se veía envuelto en tensiones, estaba envuelto en tensiones, estaba saliendo de una guerra que lo había dilacerado, que no se había sanado plenamente, que había mucho resentimiento, que estaba cultivándose el inicio de una segunda guerra mundial, y donde la civilización aparecía como en esta foto, una tierra desierta, una tierra baldía, sobre la cual no había ya que construir, donde, o mejor dicho, todo habría que reconstruir porque lo que había se había derrumbado. Esta es la época en la que vivió Anacleto, y esta época que en México vivió la intensa persecución a todo lo que fuera religioso y sobre todo cristiano. Esta época que vivió era la parte final, o el inicio de la parte final de los estertores de la modernidad, que estaba llegando a su fin y que tendría su culmen, por decirlo así, de absurdo, en lo que vimos que aconteció con la Segunda Guerra Mundial y la emergencia de los totalitarismos, del comunismo que se instaló en el mundo, y después la Guerra Fría.
Es un libro de juventud, sí, pero también es un libro que en realidad nos ofrece otra cosa. Es un libro que habla a ese cambio de época que Anacleto percibió que existía. En varios pasajes habla de esto, habla del derrocamiento, habla de la venida de un nuevo momento, habla de la necesidad de ponerse en pie para poder conquistar ese nuevo momento, habla de la muerte de lo que hoy vivimos para el nacimiento de otra cosa. Es entonces un libro de juventud, repito, sí, pero también es un libro que nos ofrece otras cosas. Algunas palabras clave en el libro: juventud, riesgo, osadía, forja, rey, conquista, civilización y Jesucristo. La juventud de la que habla Anacleto en este libro no es solo, sí lo es iniciando, pero no es solo la juventud, digamos, de edad. Es, sí, repito, esta juventud de etapa de la vida, pero que Anacleto quiere ir como más al fondo y decir, a ver, pero ¿qué es lo que es esencial en la juventud? Bueno, en la juventud lo que es esencial, dice él, es el riesgo, es el riesgo. La juventud es el momento en el que se corren todos los riesgos. Hay un micrófono abierto. Él dice aquí que hemos renunciado a ser reyes en este libro. Y cuando habla de la juventud, dice, la juventud también renunció a ser rey. La juventud es bella y radiante como la estrella que brilla en el oriente al amanecer. La juventud, dice él, es sí esta etapa en la vida, pero hay algo más profundo. Esta juventud es el momento de todos los riesgos y de todas las osadías. Pues afirmemos ahora que uno de los atributos esenciales, íntimos, profundos de la juventud, sin el cual ella no puede existir, es la belleza del riesgo. La belleza del riesgo. O en otros términos, la audacia, la osadía que fluye, irradia a la flor de la vida en una forma tangible y de manera permanente y no de modo accidental. Y la osadía y la belleza del riesgo es el atributo esencial de la verdadera juventud. Pero luego pregunta Anacleto, ese riesgo y esa osadía de enfrentar el riesgo, esa audacia, ¿termina con la vejez? Y dice, para muchos sí, porque entran en el apocamiento del alma. Pero hay algunos que, enebriados en la verdadera y más profunda juventud, pueden, aún con la decrepitud de su cuerpo, abrazar esa verdadera juventud de permanentemente estar abrazando y enfrentando todos los riesgos que el mundo nos enfrenta, todos los riesgos que las tentaciones colocan delante de nuestra alma. Y por eso la juventud de corazón, o la juventud no de corazón, ese es un eslogan que me parece medio vacío, la juventud verdadera en el alma y la juventud de edad que está tomada o que se deja vencer por esta belleza del riesgo, está, dice Anacleto, siempre en donde están todas las vanguardias, donde están las brechas, donde se dan las luchas más grandes. Pero pregunta Anacleto, ¿de dónde viene esta juventud que se puede perpetuar más allá de la edad, más allá de un tiempo? Dice, hay un hombre que es eternamente joven. Hay un hombre que es, dice él, el incansable vencedor de las grandes batallas. El incansable vencedor de las grandes batallas. Bonaparte, Alejandro, todos, el propio Sócrates, quedan como enanos delante de él. Hay un hombre que es eternamente joven. Y cuando uno es capaz, dice él, de abrazar esta doctrina del riesgo, este estilo de vida del riesgo, para dejarse llevar, para tomar entre sus propias manos las manos ensangrentadas de aquel que es eternamente joven,
y llenarse y bañarse de esa sangre que en realidad es vida, entonces puede pasar junto con ese otro eternamente joven. Y aquí podemos recordar a Chesterton cuando escribe El hombre eterno, es contemporáneo de Anacleto también. Podrá ser verdaderamente joven, profundamente joven, y nadie le podrá arrebatar ese deseo de enfrentarse a los grandes riesgos, porque los momentos de grandes riesgos, dice Anacleto, son los momentos de las mayores oportunidades para los cristianos. Discúlpenme, esta serie de silogismos, esta serie de concatenaciones que Anacleto presenta, desafían el apocamiento, que muy bien podríamos usar esa palabra, que los cristianos tenemos hoy y que, por ejemplo, demostramos con la pandemia. Independientemente de todas las polémicas que se dieron en la pandemia, cuestionémonos, preguntémonos si como laicos cristianos, si como profetas, sacerdotes y reyes, hicimos todo lo que estaba de nuestra parte para ser reyes durante ese periodo tan dramático y tan terrible que la humanidad pasó en nuestra casa, en nuestro ambiente, en nuestro barrio. Estas palabras de Anacleto nos llevan a la esencia de lo que es la verdadera juventud. La verdadera juventud, repito, es esta capacidad de abrazar los riesgos. Es esta capacidad de ser osado delante de los desafíos. Pero para ello, para que esto se perpetúe a lo largo del tiempo, hay que unirse, hay que seguir, hay que ir tras las huellas de uno que es eternamente joven. Y aquí hay un eco anticipado del Concilio Vaticano II, que cumple 60 años este año, en el mensaje a los jóvenes. Cristo, el eternamente joven, el gran y único héroe, dice en su mensaje a los jóvenes. Anacleto ya lo estaba diciendo aquí, y se lo decía también a los jóvenes. Es un arauto de esta doctrina que el Concilio Vaticano II dio a la Iglesia sobre el laicado, y que quizás es lo mejor que dio, el fruto más maduro que aportó para el tiempo de hoy. Pero Anacleto dice, no basta simplemente decir que se es osado. Hay que forjarse, hay que forjarse. Fíjense bien, cuando Anacleto nos habla de la juventud, nos lanza a las montañas. Esta foto que está aquí es de un contemporáneo también de Anacleto, un joven que, si hubiera vivido en México, hubiera sido discípulo de Anacleto, Pier Giorgio Frassati, el beato Pier Giorgio Frassati. Es el hombre que está en medio fumando un cigarrito con sus amigos, sonriendo. Vean, ¿no les gustaría ser amigo de ese muchacho? Vean su rostro. Es ese mismo hombre que van a ver aquí, escalando una montaña, subiendo con sus amigos, los tipos de la mala sombra, y muchachos y muchachas, al pico de una montaña, para allí compartir la vida, rezar juntos, formarse, divertirse, y luego bajar y volver a su actividad política, porque estaban en el Partido Popular, a su actividad universitaria, porque estaban en la Acción Católica Universitaria, a su actividad de caridad, porque estaba con los vicentinos y hacía un trabajo intenso de donación a los pobres, para retornar a sus estudios y para retornar a ser un buen hijo en casa y buen amigo. Esta es la juventud, pero esto necesita una forja, dice Anacleto. Anacleto, cuando habla de la juventud, hace una ambivalencia aquí en dos capítulos. En el capítulo sobre la juventud, fíjense lo que dice. Pero la juventud sí sabe, si quiere, puede ir y estar en el cruce de los riesgos más ásperos de esta hora de sombras. De pie, toda entera, recia juventud de mi patria, que allí en el cruce de los tormentos y de todos los riesgos estés presente, allí por encima de las puntas erizadas de las espaldas, allí por encima de los puños crispados de los verdugos, allí por encima de la legión de todos los pretorianos, allí estarás por encima de la noche profunda de todas las cárceles, quien escribe como si estuviera en
en un discurso de oratoria, en un speech de oratoria, es un hombre que probó la amargura y la soledad de la cárcel. Y en todos los calabozos, que se te vea en la embriaguez de la belleza del riesgo, extender larga y ansiosamente tus brazos y juntar, juventud, tus dos manos, olorosas de primavera y mojadas de savia nueva, de encino joven y fuerte, con las dos manos de Cristo, el eterno joven, mojadas en la sangre de todas sus batallas. Y de esta tu inmensa embriaguez con Cristo, y por encima de todos los verdugos, salgan la iglesia y la patria rescatadas, radiantes y rejuvenecidas. ¿Se imaginan lo que sería escuchar a este hombre diciendo estas palabras? Bueno, pues son las palabras que nos dejó para ti y para mí, para los jóvenes de juventud, ¿verdad? Pero también para los que deciden unir sus manos a Cristo y ser jóvenes de forma permanente. Nos lanza a una montaña, ¿no? A la cima de una montaña. Pero inmediatamente en el capítulo siguiente nos dice, pero espera ahí, espera. El forjador. Bájate de la montaña, ya hablaremos de rey, de ser rey. Te voy a hablar ahora de ser rey. Ya hablaremos de civilización, de conquista de una nueva época. Ahora te voy a hablar de la forja, de qué es ser rey en realidad, de qué es en realidad conquistarse y conquistar a otros. Entonces, podríamos decir, ¿cómo se conquista una época? Esta es la gran pregunta que Tú serás rey, que el libro de Tú serás rey nos responde. ¿Cómo se conquista una época? La respuesta está allí. Y Anacleto nos convida a bajar ahora de la montaña, una vez que descubrimos que está allí propuesta la osadía cristiana, o sea, traduciendo, está propuesta para todos, desde el cristianismo, una forma heroica de vivir. Una forma heroica de vivir en las condiciones más simples que se puedan tener o en las condiciones de mejores posibilidades. Hay una forma heroica de vivir y de morir. Pero entonces nos dice, baja de la montaña y ahora entremos ¿a qué? A la forja de sí mismo. Aquí disculpen, se me cortó un poco. En la parte superior de esta foto dice la forja de sí. La forja de sí. Anacleto en su libro, en Tú serás rey, nos da tres modelos para conquistar la siguiente época. El primer modelo, o mejor dicho, estos modelos son para la conquista o la gestación de una nueva civilización, y nos da los pasos. Pero al mismo tiempo nos habla de cómo conquistar a la siguiente generación. Mira, así se puede gestar una civilización, pero también para gestar esa civilización vas a necesitar conquistar. Para gestar esa civilización vas a necesitar conquistar una generación, la siguiente. Pero para conquistar esa generación necesitas conquistarte tú primero. Necesitas recorrer primero el camino que les estás proponiendo a ellos o que les vas a proponer a ellos recorrer. O sea, en esta forja, en esta fragua que Anacleto nos presenta tres modelos, nos da un modelo de fragua en el que podemos, en primer lugar, en un primer micromodelo, gestar una nueva civilización. Segundo, conquistar la siguiente generación, pero coloca como base para esta fragua la conquista de sí mismo. La conquista de sí mismo. Tenemos que subir la montaña, y la montaña más alta, la montaña más desafiante, la montaña más terrorífica que podemos enfrentar es la de nuestra propia vida, es la de nuestra propia alma. Es la de enfrentar nuestras miserias y escalarlas para, superándolas por la gracia, entregárselas a Cristo. Pero esto implica, sí, la entrega a la gracia,
pero para que la gracia actúe también de forma más eficaz o de forma eficaz, porque nada podrá, que Dios quiera y que te permita hacer, que te quiera invitar a hacer, podrá ser hecho sin ti porque respeta tu libertad. Este es un tema de la libertad que será visto en otra de las conferencias, Anacleto el Libertador. Pero Anacleto tiene esa experiencia de libertador porque vivió esto para sí primero. Él subió su propia montaña, como vimos en la conferencia pasada. Con la biografía que se nos expuso, con los trazos biográficos que se nos expuso, vimos cómo salió prácticamente de la lama de la mediocridad y creció hasta la estatura de ser, sin duda alguna, el mayor laico que el siglo XX tuvo en México. El mayor laico, el mayor líder que el siglo XX tuvo en México. Y este es el modelo que Anacleto nos da. Está en su capítulo donde habla de las herramientas, ¿no? Las herramientas para ser rey. Durante todo un largo capítulo, Anacleto nos habla del forjador y de la forja. Nos dice que es necesario, primero, antes de cualquier otra cosa, conquistarse a sí mismo, ser rey de sí mismo, ser señor de sí mismo, como está ahí en la base de este diagrama. Señor de sí mismo. De nada sirve querer salir allí haciendo apostolado, conquistar el mundo en el ámbito social, político, económico y cultural, si no somos capaces, como dice el psiquiatra Jordan Peterson, de tender nuestra propia cama primero. Y ya lo decía Anacleto aquí también, en este libro. Si no somos capaces primero de entrar en nuestro propio interior, tomar el hierro oscuro, por eso puse esa cruz que ven ahí, es un regalo de un muy querido amigo, de Manuel Torres, el director de Cabildex en Guadalajara, en México, y es una cruz forjada realmente a golpes, manualmente, está negra, de este trabajo. Entonces, dice Anacleto, nosotros tenemos que ver nuestra alma como ese hierro negro que es colocado en la fragua sobre el yunque y es golpeado una y otra y otra y otra y otra vez como la espada, hasta como el hierro hasta tornarlo una espada, un arado, lo que quieras, pero es golpeado una y otra vez, una y otra vez. Pero ¿quién es el forjador? Dice Anacleto, tú mismo. Tú mismo. Porque nadie te puede forjar. Nadie te puede forjar. La vida te va a ayudar a forjarte. Pero la juventud, en la etapa de la juventud, es una forja abierta. Pero el forjador eres tú mismo. Eres tú mismo. Que llegas delante de ese fuego, todo sucio, todo herido quizás por la propia vida, por tus propios vicios, pero allí te colocas sobre el hierro, colocas tu hierro oscuro sobre esta fragua y a través de la acción sobre la propia alma puedes darle plasticidad a una gran personalidad y sobre todo aprender a ser el señor de ti mismo. El personaje central de la forja eres tú mismo, tú mismo. Y de allí puede emerger una gran personalidad. ¿Cuáles son las herramientas que Anacleto dice que tenemos para esto? Primero, la primera de las herramientas es tener la guía de un maestro, vivo o muerto. Alguien que ya pasó por ese camino. Tu papá, un sacerdote, algún líder. Ojo, aquí Anacleto es muy cuidadoso. Sin gurús. Los cristianos no tenemos gurús. Ninguno. Ninguno. El único maestro con M mayúscula es Cristo. Pero podemos tener compañeros de camino. Hombres y mujeres que ya pasaron por ese trecho duro y que nos pueden orientar, que nos pueden llevar a empujarnos cuando queramos desistir. Y cuando digo muertos es, por ejemplo, también el testimonio de algún abuelo,
el testimonio de algún gran líder en el que encontramos en su biografía de repente inspiración. Para mí, por ejemplo, Anacleto ha sido una extraordinaria fuente de inspiración. Yo era un joven, ahora estoy gordo, pero era un joven todo delgado, que una vez participó de un campamento de la ACJM, que nunca había oído hablar de la cristiada porque esto se ocultaba, la historia oficial lo ocultaba. Cuando yo era joven esto no se hablaba en la escuela y los 5 minutos que se hablaba en la escuela era la iglesia que se había sublevado de forma irresponsable contra el gobierno, manipulando a campesinos. Y mi primer libro sobre la cristiada lo encontré escondido en la librería parroquial de Guadalajara, allá en el fondo, un libro de Editorial Tradición que me habían indicado en la ACJM. Fue mi primer libro que compré, porque un día en un campamento que participé con la ACJM, en la noche, había sido una desgracia ese campamento, solo padecer sed, caminada, cansancio, tremendo situación. Yo ya quería regresarme y decía, jamás vuelvo a venir con estos locos. Pero de repente en la noche en torno al fuego se nos habla de la figura de este líder y se nos habla de su martirio. Ese día mi vida cambió. Ese día yo dije, yo quiero que mi vida sea como algo semejante, aunque no igual, pero algo cercano, aunque lejano, que esté lejos, pero un poquito en dirección a esto. Un maestro. Entonces ocupamos de alguien que haya cruzado por este camino. La segunda herramienta es el libro, donde encontramos la orientación secular, es un vínculo con la tradición, es un vínculo, como dice Anacleto, con la democracia de los muertos, ¿no? Con aquellos que nos dan el vínculo con el pasado, que traen todo lo que la humanidad ha generado de conocimiento y lo pueden colocar a nuestra disposición. O sea, lo que está diciendo Anacleto es la autoformación. Tercero, el cultivo de la reflexión, que él define con la palabra meditación. Esto es entrar en sí mismo, esto es evaluarse, esto es ver qué otras cosas tengo que cortar de este pedazo de hierro que hay aquí, qué otras cosas hay que trabajar, qué cosas deben ser pulidas en un esfuerzo ascético, en un ejercicio todas las noches delante de Dios y solos, hacer nuestra evaluación del día y decir, Señor, aquí estoy ahora delante de ti como un pecador que soy, ahora, ¿qué fue lo que hice de mal? ¿En qué caí? Dame tu gracia para seguir. Es el cultivo de la autorreflexión que también está vinculado a aquello que aprendemos a través de nuestras lecturas, pero también del contacto con el maestro con mayúscula. Tercero, la amistad. La amistad. La amistad para Anacleto es fundamental y dice que son como los libros, hay que escogerlos bien porque también tienen veneno. Los verdaderos amigos son los que nos, dice Anacleto, los que nos llevan a ser mejores, a querer crecer cada vez más, los que nos completan porque son mejores que nosotros y nos transforman todos los días para el bien, los que nos hacen desear lo mejor, son un aliento irreemplazable. Este afecto sincero, espontáneo, fresco, franco, cordial de la amistad, fíjense qué bonito, nos levanta de las caídas, cura nuestras llagas, corta sin lastimar, nos alienta cuando estamos desfalleciendo. Este encuentro de las almas forja nuestra propia alma de una forma suave. Pero también tenemos que tener el sacrificio. Anacleto habla de una cosa que hoy hoy se nos habla de no abrazar el sacrificio. Hoy se nos habla de tener el derecho a la felicidad, de tener una vida cómoda, y se nos coloca una venda en los ojos y se nos hace creer que el sufrimiento no es parte constitutiva de nuestra vida. Amigos, el sufrimiento está allí, queramos o no, y va a morder nuestra alma, y va a morder nuestra carne, y va a estar presente como hermano en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. Y Anacleto entonces lo que dice es que hay que abrazar esto.
Hay que abrazar el sufrimiento, porque la espada no llega a ser un instrumento que vence, sino después de haber sido golpeado por sus costados. ¿Por qué los políticos que se dicen cristianos tan rápidamente, con frecuencia, se corrompen? En parte porque no tienen amigos que les acompañen. ¿Por qué los líderes sociales cristianos con frecuencia caen en clientelismos o pueden llegar a caer en clientelismos? Bueno, porque el ámbito social y el ámbito político, como el económico, son ambientes donde efectivamente todos los días acecha la tentación, porque somos débiles, porque somos frágiles. Pero hay un elemento que posibilita la caída con mayor frecuencia que la que debería, que es que no fueron entrenados para el sacrificio. La palabra entrenados suena feo y suena fuerte. Entonces coloquemos otra. No fueron habituados a sacrificarse desde niños en la educación de su casa, a lidiar con la frustración, a hacer renuncias por algo mayor, por algo bueno. Anacleto es un maestro en esto, en su biografía, en su vida, pero también en lo que nos muestra en el libro. El sacrificio, si nosotros tenemos un hombre, una mujer que abrazó el sacrificio durante toda su vida, que es un hombre que sabe, una mujer que sabe hacer renuncias, cuando llegue a estos puntos de liderazgo político, económico, cultural, social, será capaz también de renunciar a las graves tentaciones. Y escúchenme bien, como dice el Papa Juan Pablo II en Iglesia en América, también sabrá renunciar a aquellas justas retribuciones o aspiraciones que podría tener en bien de los demás. Y por último, Anacleto nos propone la acción. La acción es una herramienta que molda nuestra vida, porque cuando nuestro intelecto se adhiere a la verdad y nuestra alma a través del sacrificio y la meditación se adhiere al bien y esto se fortalece con la amistad y lo llevamos a la acción, aquello se cristaliza, porque entonces se va a ir forjando una coraza en nosotros, un yelmo, un escudo, una, ¿cómo se dice? Una armadura a través de la acción. La acción consigue que el pensamiento se consolide. Por eso Anacleto nos dice, vuélvete sobre ti mismo, pégate sin tregua, golpéate sin lástima hasta sangrar. Está hablando del sentido de nuestra alma, ¿verdad? En nuestra alma. Pero no golpees con las manos desnudas, no fatigues de forma inútil tus brazos. Golpéate con estas herramientas, con el libro, con la guía de alguien, con la meditación, con la amistad, con el sacrificio, con la acción. Y dice Anacleto, no sigas con las manos desnudas y abraza el destino al que has sido llamado, ser rey. Bueno, paso allá para entrar digamos ya más a la parte final, a la gestación de una civilización. Miren, amigos, este modelo que Anacleto nos presenta para forjarnos a nosotros mismos es también el modelo con el que debemos conquistar a la siguiente generación. No son dos, es uno, solo que tenemos que recorrerlo primero. Si tú tienes 50 años, como yo casi estoy por cumplir, y no has pasado por la fragua, no has pasado por el fuego, es un buen momento. Es un buen momento de iniciar. Es un buen momento de unir tus manos desnudas a las manos sangrantes de Cristo y pasar para ser Señor de ti mismo. Puede ser que durante tu juventud te hayas forjado, pero luego, cuando adulto, olvidaste muchas cosas, te acomodaste, entraste en pusilanimidad. Los desafíos, los riesgos te hacen temer. Es momento de volver a la fragua. Es momento de volver a forjarse. Cuando estamos débiles, cuando volvemos
cuando sentimos que hemos caído en la mediocridad, que nos hemos enfriado, es momento de volver. Siempre, siempre podemos volver aquí. Y sobre todo, si tienes hombres y mujeres a los que guiar, y sobre todo si son jóvenes, tienes que acompañarlos pasando de nuevo por ellos. Porque todos somos pecadores y todos tenemos, todos, necesidad de reconversión permanente. En lo que aquí hay en el fondo es una propuesta de metanoia, de cambio profundo de sí mismo. Si conquistamos a la siguiente generación con esto, y hay un ejemplo de Anacleto extraordinario que es contado en el libro Por Dios y por la Patria de Heriberto Navarrete. Él cuenta cómo conoció a Anacleto González Flores. Dice que era su profesor de historia en la escuela, en el colegio, y de repente lo vio en el jardín donde iban a fumar unos cigarros él y unos amigos, siendo jóvenes, y Anacleto se les acercó y empezó a les pidió un cigarro y comenzó a platicar con ellos y a hablar de la vida, de qué hacían, de qué les gustaba, si ese tipo de cigarro les gustaba, si no les gustaba tal otro. Anacleto sabía tipos de cigarros, sabía lo que era la bebida, sabía lo que era eso. Entonces, platicó de la vida. Pero poco a poco, dice Navarrete, fue entrando en temas más profundos y más profundos y más profundos, hasta que inadvertidamente, cuenta, estábamos delante de un hombre que nos estaba preguntando sobre si sabíamos cuál era el llamado que habíamos recibido en nuestra vida, hacia dónde queríamos hacer y guiar nuestra vida para que ella fuera algo grande, algo digno de ser recordado. Dice, y aquel día ese hombre comenzó, primero confusos nosotros, a entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Al finalizar, nos invitó al día siguiente a participar en una reunión en un círculo de la ACJM. Dice, al terminar aquella plática, antes de ir al círculo de la ACJM, ya éramos ACJMeros. O sea, Anacleto los había conquistado a través de cuestionarles precisamente el sentido de su vida, entrando en ellos, entrando en su propia vida. Y esto es algo que se repite en toda la vida de Anacleto. La conquista de la siguiente generación es fundamental. ¿Para qué? Para conquistar la siguiente época. Y también la gestación de una civilización. Anacleto da 5 elementos que son fundamentales, un modelo con 5 elementos, una estructura que permite que conquistemos una sociedad, pero al mismo tiempo que podamos ser reyes, dice él, para ser rey en el ambiente público. Y cuando habla aquí de ser rey, se refiere a aquel que es capaz de dirigir, pero sirviendo, porque es capaz de abandonarse de sí mismo. Y entonces dice que el primer elemento para esta conquista, para esta gestación de una nueva civilización, es aceptar líder y tener forjada del camino que venimos una personalidad que sea capaz de incidir sobre otros, de arrastrar a otros con el propio testimonio. Entonces, el liderazgo y la forja de la propia personalidad. Precisamos líderes para esta conquista generacional. Segundo, necesitamos, dice Anacleto, el libro, o sea, las ideas. Ideas. Necesitamos que las ideas se coloquen por escrito para que puedan perpetuarse en el tiempo, para que puedan incidir, porque las ideas tienen consecuencias. O sea, necesitamos enfocarnos en la generación de cultura y también en la generación de educación, formación de otros. Luego tenemos que divulgar, dice Anacleto, estas ideas con nuestra palabra en la prensa. Tenemos que tener vehículos a través de los cuales hagamos que otros se enamoren de lo que nosotros estamos viendo. La prensa y la palabra. Cuarto, la acción, dice Anacleto, porque la acción es otro de estos grandes poderes para ser rey y atrae los brazos de otros y molda la sociedad. La acción concreta el pensamiento
impulsa los brazos para actuar y sobre todo es el inicio de un reinado. Es la fundación, dice él, de un imperio, porque suma voluntades, agrega en torno a un bien deseado. Y por último, Anacleto dice, tenemos que conquistar a otros. Él usa la palabra proselitismo, pero vean de qué bonita forma lo usa. Dice, el proselitismo, o si quieren la conquista, es otra fuerza para llegar a ser rey. Porque el que se entrega a la tarea de conquistar a otros, tiene que darse. Tiene que dar su tiempo, su palabra, su pensamiento, su corazón. Y el que sabe y quiere dar más es el que hace más amplias conquistas. El que sabe y quiere dar más es el que sabe hacer más grandes conquistas. La conquista o el proselitismo, que es una pasión de entregarse y darse, echa las raíces de un imperio que difícilmente muere. Este es el imperio del amor. ¿Le suena? Civilización del amor. Y por eso, este es otro de los caminos para los que se puede y se debe llegar a ser rey. Porque, escuchen, el que se entrega a esta conquista funda los más sólidos imperios y los más firmes imperios. Porque los... Sí, voy terminando. Porque el pensamiento y los brazos de los demás pueden resistirse a la acción, al libro, pueden pasar con gesto de desdén ante estos otros instrumentos. Pero cuando encuentran a alguien que les entrega un jirón, aún ensangrentado de su propia alma, el resorte nunca totalmente flojo ni irreparablemente roto de la generosidad, empuja a pagar con una entrega plena y sin reservas. Bien. Este es el modelo que Anacleto nos presenta en su libro entonces para poder ser rey. ¿Y quién es el rey? Nos dice Anacleto. El rey es Cristo en última instancia. Él nos llama, Anacleto nos llama a ser reyes de nosotros mismos, pero en última instancia al rey que nos tenemos que entregar es a él. Necesitamos rescatarnos a nosotros mismos, tomarnos, ser señores de nosotros mismos para colocar nuestra propia alma al servicio, a los pies de este rey, el gran conquistador y victorioso de todas las grandes batallas. Mas esto no es solo una idea. A lo largo de todo el libro se encuentra que Anacleto está hablando de una persona concreta, no una idea. Jesús no es una idea, es una persona concreta. Entonces está hablando de un encuentro con el Señor, con Jesús de Nazaret, que nos hace un llamado, que nos invita a servir a los otros como reyes, o sea, el servicio con el liderazgo, con un camino específico de seguirlo a él como rey, o sea, una espiritualidad, sin voluntarismos, porque no es nuestra voluntad la que va a hacer todo esto, sino su gracia, ¿no? Es trabajar para que él sea rey, sí, de la sociedad, el pantocrátor, el señor de todas las cosas, que es una tradición antiquísima. El siglo III, IV, encontramos ya a Cristo como rey en esta figura del pantocrátor, ¿no? El señor de todo. Pero es un rey que sobre todo reina desde la cruz, y esto lo tenemos que aprender. No reina destrozando, imponiéndose a otros, anulando a los otros, reina desde la cruz. El trono de nuestro Señor está en la cruz. Y nosotros a los pies de la cruz le servimos. Este modelo que Anacleto nos presenta es un modelo efectivo. Él lo usó y funcionó. Toda la región de Jalisco, toda la región del Bajío, los estados en torno a Jalisco, funcionaron con la Unión Popular, como vamos a ver en las siguientes conferencias, con una movilización extraordinaria que apelaba a la propia conversión, a la forja de sí mismos, a la conquista de la sociedad y posibilitó conquistas extraordinarias. Estos modelos, él lo aplicó en sí mismo siendo señor de sí, forjando a otros jóvenes, conquistando a la siguiente generación. La generación que conquistó Anacleto fue la que posibilitó la resistencia durante el duro periodo de los supuestos arreglos, de los arreglos que quedaron con la cristiada y generaron iniciativas de actividad social cristiana a pesar de la persecución que aún estaba establecida. Y sobre todo, Anacleto comenzó a colocar las bases de un imperio de los que ustedes son parte hoy, del pensamiento social cristiano que se vive en México y sin el cual ustedes no estarían aquí. Este modelo lo aplicó y es posible
es efectivo, es totalmente aplicable y es la respuesta a nuestro tiempo. Estos dos modelos, estos tres modelos, ¿no? Que son dos, uno aplicado a nosotros, otro a la conquista de generación y otro a la conquista de la sociedad, son los modelos que tendríamos que usar.